Continúan los recatistas tratando de llegar donde esté el cuerpo de este minero que aparentemente murió producto de un colapso en la cueva donde estaba trabajando. Esto es en la provincia de Monseñor Noel, reiteramos, porque hay dos Maimón. Uno recuerda estas grandes tragedias que han ocurrido, no en República Dominicana. Las noticias que hemos seguido y que hemos visto de mineros, incluso hasta películas hay, del riesgo que corren esta gente que trabajan bajo tierra. Y aquí tenemos lugares donde todavía se trabaja de manera donde la tecnología no es implementada. Nosotros que visitamos en una ocasión la cordillera septentrional, por ahí por la cumbre, próximo a donde lanzaron a las hermanas Mirabal en aquella tragedia en el régimen de Trujillo, en 1960. Visitamos la explotación del ámbar. El ámbar, que también es una resina petrificada de millones de años, y esto habla de que República Dominicana, la isla, surge a raíz de fenómenos que se estuvieron desarrollando, que se estuvieron realizando. Incluso esa descarga de meteoritos que se habla y que erradicó a todas estas representaciones de mamíferos que existían para aquella época, que podemos ver como en algunos países, pues, debajo de la tierra han podido sacar esqueletos de dinosaurios y todo aquello que conformaban esta familia. Y esa resina, que tiene millones de años, es lo que dicen los expertos, pues es buscada debajo de la tierra en esta cordillera. Y ahí se implementa un sistema completamente manual, sin nada de tecnología. Usted ve que personas comienzan a cavar y hacen unos túneles en una cordillera que tiene una placa tectónica, la cual es una amenaza cuando ocurren fenómenos telúricos, cuando ocurren temblores o en mayor magnitud terremotos. Y esta gente muchas veces con una pala, con un pico, comienzan, y con una coa, comienzan a cavar, a buscar, y muchas veces hasta la respiración les falta por la profundidad en que cavan la cueva o el hoyo. Lo amarran a muchos de ellos con una cuerda en el pie, que cuando usted ve que no pueden más, comienzan entonces a moverla desde dentro para que lo puedan sacar y ellos volver. Y nos contaban moradores de ahí de que han ocurrido muchos accidentes, pero que estos no se dan a conocer, estos se quedan ahí solamente en la comunidad, evitando el que quizá puedan actuar las autoridades, y este es un tema, no es para solo medio ambiente, también energía y mina, que es la que debe controlar todo este tipo de cosas. Así es, ya casi nos vamos, ya el invitado está aquí con nosotros. Decía ayer con unos amigos que hablaba algo sobre el tema del registro de las motocicletas y de lo difícil que ha sido esto para los motociclistas. Y es el problema que nosotros tenemos en República Dominicana. Y a veces dicen, no, porque es que tú eres rock izquierda. Yo le pregunto, pero venga acá. Si los motores tienen un registro que es una matrícula y es una placa, ¿para qué más registro? ¿Para qué más registro? Y le decía, no, es que eso no busca más nada que querer mostrar que se están haciendo cosas que al final no dan ningún resultado, pero se le muestra a la gente que es el esquema del gatopardismo. Yo te hago creer que estoy haciendo cosas para que esto siga igual. Porque usted tiene un registro. ¿Cuál es el elemento que usted necesita? Decirle a la DGI, al que tiene un motor, que tiene que tener una placa. Para yo a través de una cámara o lo que sea identificar ese motor con la placa. Porque hay gente que andan con la calcomanía en su casco, que eso no se ve. Y es una calcomanía de muy mala calidad, que eso no se ve. Y sin placa. Porque hay temas con los motores aquí que llegaron como piezas y no han podido emitirle una matrícula. Entonces, ese es el mejor registro.
que usted puede tener para una motocicleta, pero aquí vivimos haciendo piruetas, porque es un asunto que lo trajimos de Colombia, un esquema que es totalmente diferente. El motor tenía que comprar un chaleco con un número de este tamaño que tenía un objetivo fundamental. Se utilizó para tener control de quién entraba a la ciudad por el tema de estos grupos, ¿cómo se llaman? Los que controlaban, y a veces para la seguridad de esos gente que lo definían como terror, no para delincuencia común. Y eso fue un proyecto fallido en Colombia y lo traemos nosotros con una calcomanita de 2 pulgadas por 5, que eso ni siquiera se ve. El mejor registro de una motocicleta es la licencia, la placa y la matrícula del motor. Lo mismo que hacemos los que tenemos vehículos. Yo tengo un carro, Fran me lo compra, hacemos un traspaso y ya ese vehículo está a nombre de Fran, bajo la responsabilidad de Fran. Fran no lo hizo, pues le pongo una oposición diciendo, mire, yo le vendí a Fran y él no ha hecho el proceso. Pero de verdad que esto que nosotros vemos en República Dominicana, de este proceso del gatopardismo, hacer cosas que parezcan para quedar en lo mismo, porque mire, los niveles de inseguridad y el que ha visto en las redes cómo están sucediendo cosas, es una muestra del fracaso de este modelo de cosas. Ahora tan que salen a atracar en manadas, en grupos, eso anda en las redes, en salones, en tiendas de celulares, grupos que cuando cogen una calle la peinan completa y andan con casco. ¿Son esta gente de la que se registraron? No, los pobres infelices, los mensajeros y los motoconchos es que se la han puesto en China para que se vaya a registrar. Entonces, esas son cosas que lo único que generan es ingresos para el Estado y San se acabó. Nosotros en la misma situación de inseguridad que el que tiene un negocio tiene que tenerlo cerrado para que no lo asalte. Publicidad y volvemos con el café de Diario 55.
detalle. Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de José Octavio Reynoso. Es el presidente de ASECENSA, es la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, el centro histórico, el casco urbano de este primer Santiago de América. Buenos días, José Octavio. Muy buenos días, Fran, Edison. Gracias por la invitación a este programa, que es mi casa. Claro. ¿Cómo están las expectativas? Ya en movimiento económico, pasó Viernes Negro, Navidad. Sí, en realidad es algo que está preocupando al sector. Hay una crisis económica bastante fuerte y eso se vio en el Viernes Negro, donde tuvimos venta de un 30 a un 40% por debajo de años anteriores, antes de la pandemia. Esperemos que después que el gobierno empiece a entregar el salario 13, se reactive un poco más la economía en el mes de diciembre para ver cómo el sector pueda paliar un poco la pérdida que ha tenido por esta crisis económica que ha existido. ¿Cómo explicarle a la gente eso? Porque pareciera cliché, del de afuera, desde el que no entiende lo que es la dinámica, de que tú dices, bueno, José Octavio trajo este celular y tuvo un costo, pagó impuestos, pagó ITI por adelantado, tiene costos fijos y no vendió, y dicen lo mismo de todos los años los empresarios diciendo, porque cuando usted tiene estadística usted hace comparación. ¿Qué pasó el Viernes Negro del año pasado con relación a lo que pasó esto? Bueno, lo que pasa es que debemos comparar el Viernes Negro con periodos antes de la pandemia. Ya después de la pandemia todo ha cambiado. Sí. Y entonces, por lo tanto, las ventas se redujeron de forma considerable y el costo operativo que ha tenido el sector ha ido en aumento constantemente. Por ejemplo, ahora tú tienes unos fletes que te están costando tres veces más de lo que costaba anteriormente. Tiene una energía eléctrica que también está un poco más alta, y los productos han ido encareciendo. Y todo eso se le está traspasando al consumidor, lamentablemente, aunque en el centro de la ciudad teníamos grandes ofertas para que la población pudiera disfrutar de las mismas, pero aparentemente el poder adquisitivo que tiene el público que va a los comercios, que no son artículos de primera necesidad en muchas de las ocasiones, no están invirtiendo en esos productos. Tú sabes que las ventas tienen una carga emocional, porque hasta para tú ir a una tienda a comprar una cosa tú tienes que sentirte, y la verdad que la pandemia nos ha dejado muchos temas en materia emocional. Sí, y ahora incluso había muchas facilidades bancarias también. Sí. O sea, tenemos unas tasas bancarias muy por debajo de lo que estaban antes de la pandemia, que también eso puede beneficiar bastante al consumidor y a las tiendas, pero no se vio eso en el centro histórico en el Viernes Negro. Y así mismo fue en el país, porque ya hemos tenido información al respecto. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Muchas Café gracias. Santo Domingo. Gracias, y esta Xiomara. riquísima taza de café, esta segunda vuelta de café que Xiomara nos brinda cada mañana aquí en Diario 55 y ahora en esta sección del café. Hay que ver, José Octavio, hasta dónde ha impactado esto en la economía de los bolsillos de los dominicanos, porque yo recuerdo incluso en los Viernes Negros, por las ofertas que habían, que eran bastante tentadoras, gente compraba hasta artículos que no estaba necesitando en ese momento, pero ahora uno piensa, bueno, hay mucho más compromiso, los recursos están más comprometidos en estos momentos para ir a comprar artículos, qué sé yo, que no sea en la base alimentaria del dominicano. Exacto. Por ejemplo, el renglón de electrodomésticos se vendía bastante en Viernes Negro antes de la pandemia. Nosotros en esta ocasión tuvimos una semana negra, donde teníamos grandes ofertas y no se vio el movimiento económico esperado. Esperemos que se empiece a reactivar la economía ahora en el mes de diciembre. Y ahora yo creo que se siente más incluso las gracias navideñas que otorga aduanas, que ahora son unos $4,000 en regalos. Esto también impactaría. Claro, impactaría, más las ayudas sociales que han dado en los Estados Unidos, ha impactado favorablemente también la economía dominicana, pero no se ha sentido esa reactivación en términos económicos para el consumo que puede tener
la población. Naturalmente es un proceso, estamos todavía en medio de una pandemia, el gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para reactivar la economía, pero como dije anteriormente, es un proceso que muchas veces es lento. Tenemos que hacer un llamado a la población para que continúe con el proceso de vacunación y ver si no aplican medidas restrictivas en esta época navideña o para el año que viene, que puede impactar también la economía negativa. Te digo de la gracia porque son muchos artículos que se traen y estos dejarían de ser comprados en el mercado local, en el mercado nacional, incluyendo incluso hasta las compras en internet, que dentro de la reforma que se estuvo hablando buscaba bajar de 200 a 100 dólares las compras que se hacen y ser grabadas. Sí, eso en realidad ha impactado negativamente al sector. Como tú muy bien mencionas, esa gracia también de esos artículos que pueden traer varias personas a la República Dominicana también puede impactar negativamente al sector. Esa compra por internet es una competencia desleal al comercio dominicano. ¿Por qué motivo? Porque tú tienes una gracia, tú tienes una exención de artículos que tú puedes comprar perfectamente. Anteriormente, ya eso se ha ido regulando, habían personas que compraban varios artículos por debajo de los 200 dólares y lo vendían en el mercado local, lo que constituía una competencia. Eso era lo que hacía la ministra de Educación. Incluso hay personas... No, de la juventud. De la juventud. Habían personas que se medían un artículo en una tienda y lo pedían por internet. Es decir, que eso en realidad ha afectado de forma considerable al sector. En una reforma integral que se debe hacer, no es una reforma fiscal, es un pacto fiscal lo que debemos analizar y simplificar el sistema tributario, que es bastante complicado. Debe tomarse en cuenta ese tema de la compra. José Octavio, un paréntesis ahí, porque yo siempre comparo, y le pasó a Fran y me pasó a mí con un tema del vehículo. Fran necesitaba una pieza y va a la casa de su vehículo y le pidieron una cantidad que Fran consiguió eso en internet. 5 veces podría comprar el artículo con lo que me pasó a estaban mí. Yo necesitaba un coil, no aparecía nuevo en el país, compré uno y se quemó. Las piezas eléctricas no tienen, y con lo que yo compro uno aquí, compré los 4 originales desde Japón. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esa diferencia? De decir, con lo que compré, con la mitad de lo que compré uno en el país, con la mitad compré los 4 originales nuevos. ¿Qué sucede entonces ahí? Muchas veces es el costo operativo de la empresa local. Debemos ser más competitivos, debemos dar más flexibilidades. Y por eso, uno de los problemas que estamos teniendo como sector es lo complejo que es el sistema tributario dominicano. Vamos a empezar a simplificar. Empecemos por el pacto fiscal, simplificando el sistema tributario, donde el tema de pagar impuestos, usted tiene que tener prácticamente un departamento completo que te cubra por pequeño que sea el por negocio. pequeño que sea, que eso es altamente costoso para el pequeño comerciante. Claro. El tema del pasivo laboral, debemos hacer una reforma laboral, no es quitarle los derechos al trabajador, sino ver cómo podemos llegar a un acuerdo factible que sea ganar y que se disminuya el nivel de desempleo que hay en la población. Entonces debemos trabajar por mencionarte 2 aspectos únicamente, pero debemos trabajar en eso, principalmente en esos 2 renglones, para ser más competitivos respecto al mercado internacional. A mí me tocaba para una marca, es una marca internacional que tenía representación aquí. Y cuando uno veía, yo mismo siempre me quejaba y decía, los precios están altos. Y recuerdo a mi jefe, que era el propietario de esa empresa, que es de una gran familia de Santiago, me decía, ven a ver. Y me decía, mira, todo esto es impuesto, más ese 5% de royalty, porque es una marca internacional, claro, que hay que sacarle a esto, pagar por adelantado, el tema de los aranceles, un 36%, porque era una tienda de tecnología. Claro. Y uno decía, pero que la misma gente se quejaba con la situación, pero eso vale $100, mira. Pero es el costo. El costo Sí, pero que operativo. muchas veces ve la diferencia de un establecimiento a otro con No, la misma también. mercancía. También. No, hay de todo. O sea, también hay comerciantes que pueden abusar y aprovecharse de la situación.
eso estamos de acuerdo. Pero generalmente lo que aumenta el precio del producto es el costo operativo. ¿Qué hacer con eso, José Octavio? Ya tú dijiste algunas cosas, porque tanto el empresario como el consumidor a veces genera, porque antes de yo comprar algo, lo primero es que veo si está disponible. Primero en mi entorno, en mis amigos, si alguien que sea de mi entorno lo tiene, y si no aparece, bueno, pues, o si está a un sobreprecio, no te queda de otro. ¿Qué hacer para decir, pero ve acá, si yo tengo que esperar 15 días, si tengo que pagarle a un courier, si se me complica más y lo tiene José Octavio, ¿qué hay que hacer para decirle a la gente, mira, pero te estamos ganando algo razonable, que te lo vas a evitar pagándole al courier, cómpralo aquí y tienes la garantía de que estás comprando lo que tú necesitas y cualquier cosa yo te puedo responder? Bueno, como dije anteriormente, el Estado debe poner atención en ese sentido y eliminar todas esas trabas operativas que pueden tener, que aumentan el costo en las operaciones del negocio, y regular sobre todo el mercado internacional. O sea, esa compra por internet hay que regularla para de esa manera ver cómo podemos tener una mejor competencia en el mercado. Lo que hemos visto, José Octavio, en los últimos tiempos es que con 3 actividades, las Madres, Viernes Negro y Navidad, ustedes compensaban prácticamente las ventas que no podían hacer durante todo el año. Y la época escolar. Y la época escolar también, y todo ha cambiado, inclusive hasta la misma época escolar, que ya solamente quizá el sector privado es el que más dinamiza la economía, porque hay facilidades para el sector público que antes tenía que acudir a las librerías, a las tiendas, comprar los uniformes y todo este tipo de cosas. Pero viendo las posibilidades y sobre todo la inflación que tenemos hoy día, proyectándonos a enero, febrero, que siempre son meses difíciles, más ahora con todo esto que nos afecta. Se habla y uno esperaba de que ya los costos operacionales, que los costos de transporte desde Asia hasta República Dominicana y toda esta América hubiesen ya bajado de precio, que fue una de las cosas que se estuvo demandando, incluso con los artículos ferreteros, ¿no? Cuando ya, inclusive hasta fecha pusieron, pero todavía no vemos el día en que van a bajar estos costos. Sí, es un tema que en realidad le preocupa al sector, sobre todo esas pequeñas empresas, cómo pueden subsistir ante la prolongación de esta crisis. Y sobre todo que ya el mercado ha cambió de un día para otro. Y esas empresas tienen que reinventarse si quieren mantenerse en el mercado. Ya eso de usted tener un consumidor que va a ir a la tienda, como muy bien tú mencionabas, a medirse su ropa, ya eso ha ido variando, eso ha ido cambiando, y ahora las compras por take-out, delivery, son vía internet, son las que más se están realizando. Por eso tienen que crear su plataforma. Incluso nosotros hemos conversado en varias ocasiones con Industria y Comercio para que nos dé un apoyo logístico en beneficio de esos pequeños empresarios, para que esos empresarios, muchas veces por desconocimiento, no reinventan su operación. Entonces vamos a darle charla, vamos a crear la estructura para que ellos puedan continuar en el mercado. Que es lo que han hecho grandes tiendas en Estados Unidos, Walmart, Macy's también, han cerrado muchísimas tiendas, y ya se están abocando a lo que es el internet. Y reducen costos, porque claro, afecta el mercado laboral. Sí. Claro que sí, claro. Porque que son muchas las manos que van hacia la calle. Pero imagínate tú que tienes tal vez que tener un camión para salir a repartir cuando te llega un motor más rápido y te dice, Frank, mira, este lapicero que tú pediste en un motor, un subcontratado, te evitas el costo de mano de obra, el pasivo laboral que es altísimo en República Dominicana, que de verdad yo digo que yo no sé qué nosotros vamos a hacer con el asunto del pensamiento en República Dominicana. Pues es un tema tabú, eso no se puede tocar. Entonces no hay como un espacio de decirle, pero ven acá, mira, yo estoy tributando. Antes esto surgió porque yo no te pagaba, yo te pago tu seguridad social, tu fondo de pensión, tu riesgo laboral, y aparte de eso tengo que aprovisionarte un asunto para el día que yo decida prescindir de tu... Claro, y eso es un tema que está afectando a las empresas, el flujo de caja. O sea, porque tú tienes que tener una provisión para tú liquidar un empleado, y muchos de ellos, para
que tú le tengas que pagar esa liquidación, Sí. se portan mal en su negocio. Entonces, Sí. hay una rotación muy elevada en las tiendas. Por eso ustedes ven que el emprendimiento en República Dominicana no supera a más de un año. Desaparece porque, por ejemplo, alguien que tenga un negocio, capital suscrito, 100,000 pesos, a los 3 meses el negocio no es del inversor, es de los empleados, porque el pasivo laboral ya supera, es más, el pasivo es más alto que el capital, por ese tipo de cosas, que mucha gente no entiende y te dice, está enemigo de los trabajadores, cosas como esta, que hay que revisarla en República Dominicana. Por ejemplo, en medio de una crisis vino un aumento salarial. No es conveniente. Es conveniente el aumento salarial, pero no era el momento. Se estaba pensando también en una reforma tributaria. No podemos pensar en aumentar impuestos. Debemos pensar en simplificar el sistema, como he mencionado. Y además, aumentar el universo de contribuyentes. Hay mucha evasión todavía. Mientras siga existiendo ese nivel de evasión, tú no puedes sancionarme al que está pagando el impuesto. Entonces, esos son uno de los temas que debemos ver cómo se ventila para ser más competitivos. ¿Hasta dónde pudieron ir y fue factible esta amnistía que anunció la DGI y habla de 29,000 millones de pesos que pudo recaudar a través de esta? Sí, Octavio, Colin nos está diciendo, tenemos que ir a la pausa. Como es un tema amplio de esto, que yo entiendo que fue correcto lo que hizo la DGI, porque a veces es mejor que la gente pague poco a que no pague nada. Pero José Octavio nos va a decir eso después de la pausa, porque Colin tiene rato diciéndonos que debemos pausar.
José Octavio Reynoso está con nosotros, es el presidente de ASECENSA, es la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, el centro histórico de esta ciudad de los 30 Caballeros. Hablábamos sobre la amnistía que recientemente dio a conocer montos recaudados por la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, José Octavio, hasta dónde benefició tu sector. Sabemos que habían promedios en cuanto a beneficios, si se quiere hablar en esos términos. ¿Cómo tuviste, si favoreció realmente el sector que tú representas? Bueno, muchos comerciantes se acogieron a la amnistía, pero lamentablemente la mayoría, que son los pequeños comerciantes, no pudieron acogerse por el costo que representaba la amnistía. O sea, usted tenía un porcentaje muy elevado del pago de ese impuesto y al momento de hacer el cálculo no le convenía porque no tenían los recursos para acogerse a la misma. Y sobre todo que vino un momento de pandemia donde varias empresas estaban cerradas. El sector mío cerró desde el inicio. Entonces, eso creo que perjudicó bastante el acogerse a la amnistía. Naturalmente, son gracias que emite el gobierno, que son convenientes siempre para las empresas y para el tema de transparencia, que es lo que estamos buscando. Que cada ciudadano pague los impuestos de conformidad con sus ingresos. Debemos ir enmarcados a la transparencia. Por eso menciono que en vez de hacer reforma fiscal, lo que debemos es aumentar el nivel de contribuyentes, el universo de contribuyentes y minimizar la evasión tributaria. Y ahí las recaudaciones van a aumentar. ¿Cómo hacer ahí mismo? Porque es como un juego está bien, tenemos que transparentar a los contribuyentes, pero nosotros somos una sociedad de pequeñas y medianas empresas que no resisten una estructura. Porque lo primero es que tú tienes que buscarte, para tú poder transparentarte, lo primero es que tienes que contratar a alguien que te lleve la contabilidad. Y ahí tenemos entonces el tema de que hay todo un proceso que tienes que constituirte, hacer una asamblea, hacer esto, registro mercantil, registrarte en la DGI y tener una estructura, sea a lo interno o a lo externo que te lleve, que resulta costoso. Ahora viene cierre de año. Lo que un contador te cobra, no importa el tamaño, para hacerte el cierre de año, se va un dinero que a veces no se tiene, que fue lo que pasó y lo que José Octavio decía. Usted le debía 100 a la DGI y te dijeron, págame 75, pero no había. Págame 75 o 60 de lo que tú me debes y borrón y cuenta nueva. No se tenía en caja ese dinero. Por eso hablo de eliminar las burocracias, de simplificar el sistema, que el comerciante, que la ciudadanía pueda acogerse de una forma más simple. Burocracia cero, que tanto hemos hablado. ¿Cómo es posible que una persona para formalizarse tenga que pagar un 1% sobre el capital de la compañía? Sí. Permíteme que yo me formalice y después cóbrame. Y se acabó. Pero eso es uno de los temas que debemos analizar al momento de pensar en una reforma tributaria. Una compañía te puede durar un mes para constituirte. Eso es imposible. Y sobre todo con la burocracia, vuelvo a mencionar. Y por eso también existen muchos niveles de evasión. Ahora la informalidad está. La informalidad está a la vista. Y las autoridades saben quiénes son los informales, que lo persiguen. Así es. Sí, que muchas veces te cobran el impuesto, pero no lo reportan. Exacto. El ITEVIS, por ejemplo. El ITEVIS en muchos de los establecimientos constituye parte de su presupuesto, porque no lo reportan. Sin embargo, el consumidor lo está pagando. Y no te cogen tarjeta, todo eso tiene que ser en efectivo. No, porque eso deja el rastro. Claro. O sea, Octavio, de manera general, la economía, para no irnos a la economía mundial que está, yo trabajo para una empresa y nosotros hacemos investigaciones, o la empresa hace investigaciones, y siempre yo le digo, los datos hay que analizarlos, porque, y lo leí a Fran esta mañana, tú dices, la economía mundial tiene un crecimiento extraordinario. Aquí es donde fue esa riqueza, a pequeños grupos. Porque lo que te costaba 100 a ti como importador, hoy te cuesta $400. Entonces, esa naviera se está bañando en oro, pero eso no significa que tú, que eres el intermediario o el consumidor, se esté beneficiando de eso. En materia general,
cómo vamos. No me gustaría que me diga estadísticamente que crecimos un 11, porque de hecho el ministro ayer reconocía que el modelo es excluyente y es generador de pobreza. Lo que ustedes como empresarios sienten con el Hay aspecto muchos general. sectores que se han beneficiado de la pandemia y han crecido de forma considerable, y eso lo aplaudimos. Ahora, hay otros sectores, como es el sector comercial, que es uno de los sectores que más ha sido perjudicado por la pandemia, que lamentablemente ha tenido dificultad para poder seguir operando. Muchas de esas empresas les resulta más costoso operar que cerrar. Están operando prácticamente por orgullo, y lo que tenemos el temor es de que sigan cerrando esos pequeños negocios. Por lo tanto, el Estado, el gobierno central, ha hecho todo lo pertinente para la reactivación de la economía. Deben empezar a hacer obra de inversión para reactivar la economía. El presupuesto de inversión en realidad está prácticamente intacto. Entonces deben empezar a reactivar la economía en ese sentido, y la población debe poner de su parte. O sea, no le podemos dejar todo al Estado, porque creemos que el Estado es el órgano que nos debe proveer todo, pero la población tiene que poner de su parte. Por ejemplo, el tema de la vacunación. ¿Cómo es posible que tengamos que donar la vacuna? Después que la compramos, tengamos que donarla porque no nos la queremos poner. Entonces debemos también crear conciencia en lo que estamos viviendo de esta pandemia y seguir el proceso de vacunación, ponernos la tercera, la cuarta, hasta la quinta que sea necesaria, pero vamos a poner nuestro granito de arena para que la economía siga reactivándose. El acceso a fondos, yo el otro día hice una especie de estudio con relación a eso, y la accesibilidad a dinero vía el Estado, que tiene para esas pequeñas empresas, que son la mayoría, el Promipyme. Que yo encuentro como que, mire, ahí hay un hermano mío, y yo utilicé para hacer eso, y yo entiendo que el acceso no es tan fácil a esos fondos que deberían Ahí estar. venimos con el tema de la burocracia, de la informalidad que existe, de la complejidad de tu formalizarte. Mira, independientemente de eso, que no es fácil conseguir esos fondos por el tema de la formalización de la asamblea, como tú mencionas, mira, por ejemplo, el tema de las ayudas sociales en el medio de la pandemia. Ahí fue que muchos comerciantes se dieron cuenta de los beneficios que daba la formalización, porque te daban esa ayuda, el fase 1, fase 2, para si tú estabas formalizado. Pero el informal no tuvo acceso a esos fondos. Por lo tanto, debemos seguir creando la estructura como Estado y poner facilidades, establecer facilidades para la formalización de los comerciantes. Es que sobre todo los pequeños comerciantes. todo es un problema. Por ejemplo, el registrar un empleado, cosas que son fáciles. En la TCS tú lo pones en 5 segundos, tú entras al perfil y pones la cédula, pero para tú registrar en el Ministerio de Trabajo hay que comprar un DGT3 para coger para Guacalito. Eso no puede ser. Dice que para coger para Guacalito, que no hay parqueo, tú te hartas y agarras el DGT3 y lo coso eso y lo botas, porque Claro. no hay forma. Claro. Entonces, eso es lo que a veces genera lo que José Octavio dice. Oye, ¿por qué no puede haber para el ministerio como en la TCS, que usted entra, No. Fran Rodríguez, cédula tal, empleado de tal cosa, de AC6, a punto, se subió? Una ventanilla única, que tanto hemos hablado de eso. Pero hace tiempo. Sí, pero que funcione, porque hay mucha publicidad, que ventanilla única y ventanilla única, y hay publicidades que las compañías se establecen en una semana. Yo quisiera que me digan cuál es el mecanismo. Uno que es abogado, uno sabe los trabajos que se suscitan para constituir una compañía. Hasta la misma Cámara de Comercio, que por un punto y una coma te devuelven el proceso. y José se Octavio, vuelve a hacer. veíamos que el centro de la ciudad era ver el sector textil, calzado. Hoy ha variado bastante todo esto. Vemos una presencia muy sólida de servicios, la misma área de alimentos que ha ido en expansión en el centro de la ciudad, desplazando negocios tradicionales incluso. Sí, es correcto, y sobre todo una presencia de comerciantes chinos que hay en el centro de la ciudad, que deben poner atención a ese sector. O
sea, nosotros no tenemos inconveniente de que se instalen cualquier comerciante siempre y cuando cumpla con las leyes de la República Dominicana, porque en caso de que no cumpla, entonces está creando una competencia desleal. Por ejemplo, en los últimos años se han establecido 4 franquicias en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad sigue siendo el punto por excelencia de los comerciantes, y ahora que existe una promesa de inversión, de remozamiento del centro de la ciudad, que nosotros tenemos más de 15 años solicitando la misma. Hace más de 15 años no se invierte un centavo en el centro de la ciudad. Por lo tanto, es uno de los puntos estratégicos si queremos desarrollar a Santiago como un destino turístico. ¿Qué vamos a ver en esa transformación, José Octavio? Sí. Porque vimos un asunto, por ejemplo, en la calle El Sol, y la calle no se puede caminar por el tema de esas calzadas que se hicieron. Y ni hablar del tránsito vehicular. No, eso es terrible. Eso es uno de los puntos que tenemos pendientes en esta ocasión. El tema, esas aceras que son intransitables, debemos hacer una ciudad más caminable, no peatonizar, sino más caminable. En esta ocasión, en una primera etapa del proyecto, se va a remozar la Benito Monción y la calle El Sol como vías públicas. Entonces vamos a ver si después continuamos con las otras áreas del centro de la ciudad, y sobre todo prestarle atención a la Fortaleza San Luis. La Fortaleza San Luis debe ser un museo en su totalidad, donde se establezca un anfiteatro y crear un espacio para que la ciudadanía hay un anfiteatro pueda de recrearse. Motores y de chatarra que tiene la Todo mía. eso debe irse. Todo eso debe irse, y también una solicitud que le hemos hecho al presidente es establecer un Palacio Nacional de la Policía. Eso da pena, como tenemos la policía en estos momentos. Menciono eso porque todas esas instituciones pueden trasladarse a ese Palacio Nacional que se puede construir. Que siempre han estado buenas las relaciones de ustedes y la policía. Ayer con la nueva dotación policial nombrada, ya vimos que había un contacto. Incluso nosotros estuvimos en una visita de cortesía con el general Ten antes de ayer. Entonces ayer nos volvimos a reunir. Siempre nos han dado apoyo para aumentar la seguridad, y le han puesto atención al centro de la ciudad, porque en el centro de la ciudad prácticamente es todo en Santiago. O sea, lo que pasa, como va el centro, va a Santiago. Tú has dicho algo, José Octavio, El importante. centro y la zona franca, naturalmente. Sí. Algo importante de que, señores, nosotros queremos que los problemas se resuelvan. Usted va a espacio. Yo estaba en Santiago Rodríguez el domingo. Señores, es que el concepto que se tiene por Santiago, la segunda ciudad importante, no hay un palacio policial. Vayan a los cuarteles para que ustedes vean, en espacio a veces alquilado y situaciones, no debe ser, y después queremos que la seguridad sea buena. ¿Cómo tú vas a tratar un asunto donde no hay? Yo fui el otro día a un amigo que le robaron un asunto de que al departamento de que si yo qué de tecnología, y cuando yo veo, digo yo, ¿y dónde está la tecnología aquí? ¿Con qué vayan ellos a combatir? Nada, absolutamente nada. Sí. Eso no puede ser. Hay que darle herramientas a la policía. José Octavio, Claro. Se nos acabó el tiempo. Un mensaje a los empresarios que forman parte de Acesensa, a sus clientes y relacionados. En el centro de la ciudad vamos a tener grandes ofertas con motivo de la época navideña. Entonces le exhortamos a la población a acudir al centro de la ciudad. El próximo viernes tenemos el encendido de las luces por motivo de la Navidad, tanto en el Parque Duarte como en el Parque Colón, que también pueden venir a visitar esos espacios públicos que tenemos en el centro de la ciudad y vivir la experiencia, sobre todo que nos estamos ocupando de que exista seguridad plena para que no sientan ningún tipo de intranquilidad en ese sentido. José Octavio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en estas 2 horas de programa. Para Fran Rodríguez, un servidor y todo el equipo, agradecidos. Recordarle que mañana a las 7 nos vemos nueva vez. Es nuestra cita aquí de Diario 55 y esta hora estelar, el café de Diario 55. Éxito, buenas ventas para este proceso navideño. Nos vemos mañana. Bye bye.